Ya se está comenzando a compartir pantalla. Está comentando. Ahí. Sí. ¿Ven? Apertura para accesos. Apertura para accesos endodónticos. Sí. Sí. Vamos, esto es pura y exclusivamente para cuarto año. Bueno, si lo quieren escuchar lo de quinto, obviamente no tengo ningún problema. Me quiero poner más grande. No me da bolilla, ¿viste? Quiero poner más grande. Ahí está. ¿Ves bien? ¿Ven bien? Sí, se ve bien, se ve bien. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a volver a hacer un repaso, a lo mejor con una clase un poco más fácil para la rehabilitadora 1, que es la que va a empezar a hacer todo esto. No es fácil, tenemos que saber mucha anatomía, como les dije recién, y el que empieza, eso también se los repito de la clase anterior, el que empieza un buen acceso, un buen principio, digamos, llega a un buen final seguro. Entonces decimos esta definición, es la parte quirúrgica inicial del tratamiento endodóntico que comprende la apertura de la cámara pulpar con la consiguiente eliminación de su techo a fin de ofrecer un acceso directo, amplio y sin obstáculos a la región apical del conducto radicular. Esta es la definición del doctor Mario Roberto Leonardo. Leonardo es de... Esta es la definición que seguramente pueden encontrar en el libro de Leonardo. Entendamos que es la parte quirúrgica inicial del tratamiento endodóntico. Parte quirúrgica inicial, donde seguramente que vamos a transportar hacia el exterior todo el interior. Es difícil arribar a un buen comienzo, a un buen fin con un mal comienzo. Eso se los vuelvo a repetir muchas veces. Esto es como una cadena con eslabones que vamos a ir juntando uno por uno, y entonces donde cometemos un error en uno de los pasos, esto lo vamos a seguir llevando al el tratamiento endodóntico. Estos son los principios fundamentales. Por eso les quise traer esta clase, porque me parece que para ustedes, que son los que está un poquito más clara que la anterior. Entonces, tenemos principios fundamentales. Como teníamos los principios fundamentales, por ejemplo, de operatoria, de Black, acá tenemos principios fundamentales para la apertura endodóntica. Diseño de la cavidad, que es la forma, el proyecto, el anteproyecto, dirían los arquitectos, la forma que le vamos a... Y dentro de diseño tenemos varias cosas. Estos son los principios. Diseño, la forma de conveniencia, eliminación de caries y restauraciones y limpieza de la cavidad. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero es diseño. Dentro de diseño va a estar forma de la cámara pulpar, tamaño de la cámara pulpar, número de posible curvatura de los conductos. Forma, tamaño y número posible de curvaturas de los conductos. ¿Qué quiere decir de la forma de la cámara pulpar? Ustedes saben, porque ya lo vimos, que hay muchas formas de cámaras pulpares, no hay una sola. Entonces, nuestra forma de apertura va a depender de esa forma. No es lo mismo la forma de un incisivo central, la forma de un premolar, la forma de un canino, ¿sí? Entonces, la forma que le vamos a dar va a depender de la cámara pulpar, ¿sí? La ubicación podríamos poner acá, no sé, pulpar en cualquier lado, en cualquier parte de la pieza dentaria. Tenemos lugares específicos, ¿sí? Para poder acceder correctamente a esa cámara pulpar. Tamaño, ¿cuántas veces hablamos de tamaños de las cámaras pulpares? Cuando yo les decía que dependía, que nosotros sabíamos, había cámaras grandes, había cámaras chicas, sabemos que tenemos un paciente de 15 años, ya nos estamos imaginando que su cámara pulpar es pequeña. Tenemos un señor que tiene 70 años, nos estamos imaginando es estrecha por el depósito de dentina secundaria. No, ya tenemos una radiografía
espectacularmente bien sacada, en la mano. Eso ya nos está dando mucha información, más toda la información teórica que nosotros ya tenemos. El número de vemos en la radiografía el número de raíces. Entonces tenemos que saber que a lo mejor, y si son curvas o no son curvas. Entonces ahí pensar que a lo mejor teníamos que hacer un desgaste adicional para poder acceder perfectamente a estos conductos radiales. Esto es diseño. Ahora, forma, tamaño de la cámara pulpar, se los acabo de decir. Un señor grande, ¿sí? Una señora grande, un señor grande, un chiquito de 15 años. Miren los cuernos pulpares, los lóbulos de crecimiento, con los cuernos pulpares. Obviamente que en esta forma de apertura acá de la izquierda no es la misma que esta forma de apertura, porque acá sería oval, cuando la pieza dentaria, la persona es bastante adulta, y acá sería triangular, ¿sí? Triangular con ángulos redondados. ¿Por qué? Porque tenemos que abarcar todos estos cuernos pulpares. Si yo podría dibujar, que podría dibujar, pero no me acuerdo dónde está el dibujito, haría el dibujito acá, ¿sí? Y acá, fíjense, la apertura, acá, la apertura, por ejemplo, en un premolar. Les estoy mostrando diferentes formas de apertura. La apertura en un premolar, que si nosotros vemos el premolar de frente, no tiene mayormente características, pero nosotros sabemos que tenemos la dimensión desconocida, es la visión que nosotros no estamos viendo, que es la vestíbulo palatina. Entonces, tenemos que abordar estos dos conductos, estas dos raíces, y la tiene que ser oval, en sentido con eje mayor, en sentido vestíbulo palatino, para poder abordar toda esta cámara pulpar, ¿sí? Si yo les dibujara acá arriba, la cámara pulpar, ustedes podrían ver la apertura, digamos, como yo con este óvalo, si lo traspaso acá, abordo exactamente estos dos, es toda la cámara pulpar, estos cuernos, y esto es la entrada a estos dos conductos radiculares, ¿sí? Número y posición de la curvatura de los conductos radiculares. Ustedes saben que las piezas dentarias no están derechas en la boca. Y uno de los grandes errores que cometemos es pensar que están derechas y no tener en cuenta la inclinación de estas piezas dentarias. Estas piezas dentarias nosotros las vamos a ver más o menos inclinadas. Primero que sabemos teoría, que sabemos que no están derechas, y las vamos a ver más o menos inclinadas a partir de nuestra radiografía. Por ejemplo, o premolares, a veces que están en quirioversión, hay dientes anteriores que están vestibulizados o palatinizados, ¿sí? Hay premolares que les dije en quirioversión, hay molares, por ejemplo, que uno le abre la boca al paciente, le dice, abre la boca, señor, y el molar nos está enfocando desde allá atrás, porque no tenía su par anterior, porque se movilizó, porque no tenía el antagonista, por miles de cosas. Entonces, nosotros tenemos que tener el número, la posición y la posible curvatura de los conductos, y saber determinar con una radiografía cuántas raíces tenemos, cuántos conductos podemos llegar a tener en esas raíces, aplicando, por supuesto, un poquito de teoría. Miren acá en esta foto de este premolar, puede ser un premolar, no me acuerdo, esto sí es un premolar con los 4 conductos, se hizo con resina de trabajo, y este es un premolar también que se hizo con resina, y miren acá, me está saludando el doctor, encima me hace burla. Qué malo que. Sí, y entonces, miren el premolar acá, como tiene los dos conductos acá totalmente diferenciados, pero tienen algo de curvatura, y nosotros tenemos que estar viendo acá la posición de esta pieza dentaria en la boca. Si nosotros creemos que está derecha, seguramente no vamos a poder acceder a meter un error. El segundo, uno era la forma de la cavidad, ¿se acuerdan?
la otra era la forma de conveniencia. ¿Qué es la forma de conveniencia? La forma de conveniencia es un desgaste compensatorio a la forma de apertura normal para poder acceder libremente al conducto radicular. Permite, nos da una preparación y obturación conveniente y precisa, un acceso sin obstáculos a la entrada del conducto, un acceso directo al foramen apical y un dominio con el instrumento. Todo esto nos da la forma de conveniencia. O sea, nosotros sabemos anatomía perfectamente bien, tenemos una radiografía perfectamente bien sacada, sabemos que los dientes no están posicionados derechos en la boca, que tienen inclinaciones, sabemos dónde tenemos que buscar la cámara pulpar, en qué cara de la pieza dentaria, no es en cualquier lugar que podamos acceder, y como sabemos todo eso, ahora le vamos a aplicar esto. Si tenemos baturas, alguno de los lados, distal, distal por lo general, o los molares, etcétera, tenemos que hacer desgastes compensatorios a nuestra apertura convencional para poder acceder libremente, no que vayamos chocando con todas las paredes de la apertura. Tenemos que hacer desgastes. Apenas son pocos los desgastes que hay que hacer, se hacen con endoseta, ahora vamos a ver, pero para lograr un acceso directo al foramen apical. ¿Cuál es nuestro problema? Y no es lo que está más alejado. ¿Y qué es lo que está más alejado? El tercio apical y el foramen, ¿sí? Y tenemos que tener un dominio completo del instrumento. No puede ser que el instrumento lo manejen las paredes. Por ejemplo, este molar, si nosotros pudiéramos, este canino, si nosotros pudiéramos verlo en la visión que no vemos, esta es una foto del libro, está en cualquier libro que lo pueden encontrar. Miren la curva y la contracurva que hace este instrumento. Si nosotros eliminamos esta pequeña listro más rectilíneo posible, y miren cómo entró acá, lo más rectilíneo posible, ¿sí? Entonces, no hay instrumento que tolere curvas y contracurvas. Si bien tenemos instrumentos que son muy flexibles, etcétera, etcétera, nosotros tenemos que tratar de darle al instrumento las posibilidades de no trabajar forzado, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Y por ejemplo, desgaste compensatorio, una forma de apertura, una forma de conveniencia, ¿sí? Eliminación, el 3, eliminación de caries y restauraciones. Yo les diría que previamente al acceder a la cámara pulpar, al levantar el techo, por ejemplo, todo lo que sea eliminación, restauraciones que estén móviles, filtradas, etcétera, o caries, hay que sacar. ¿Por qué? Nos pueden pigmentar porque hay bacterias, si hay caries hay bacterias, entonces todo esto hay que eliminarlo, ¿tá? Todo lo que sea restauraciones, etcétera. Si nos quedamos con una pared muy debilitada, bueno, y no podemos poner el clamp, y lo lógico es que nosotros hagamos una contención provisoria. Una contención provisoria se hace con un producto que hace de barrera gingival, que se polimeriza con lámpara, que es provisorio, que después se saca, pero si no vamos a tener filtraciones de saliva, no vamos a poder trabajar seguramente, y no solamente de saliva al conducto, sino del hipoclorito que nosotros usamos a la cavidad de a la boca del paciente. Entonces, pero lo importante acá es eliminación de caries y restauraciones deficientes, defectuosas o móviles. ¿Tá? Limpieza de la cavidad, una vez que eliminamos todo ese tejido que está infectado, que está filtrado, restos de material de obturación. ¿Por qué es importante eliminar los restos de material de obturación? Porque se pueden caer adentro del conducto y se pueden llegar a trabar, y no los saca, es muy difícil de poderlos sacar. Entonces, limpieza de la cavidad. Caries, detritos, material necrosado deberán ser eliminados de la cámara pulpar antes de comenzar la preparación, ¿sí? Instrumental. Ahora vamos a ver toda la parte de técnica. ¿Qué usamos? Fresa de carburo tungsteno, número redonda 246.
para la velocidad. ¿Cómo elegimos la 2, 4 y 6? Y la vamos a elegir, depende de la pieza dentaria. Si estamos trabajando con un incisivo central inferior, como les doy siempre el ejemplo, y no vamos a usar una fresa redonda 6 porque vamos a eliminar todo el incisivo central inferior. Seguramente vamos a usar una redonda 2. Tenemos que tener un poquito de criterio profesional, de criterio clínico. Todo va a depender del tamaño de esa pieza dentaria y del tamaño de la cámara pulpar que ustedes están viendo en la radiografía. Fresas de carburo de tusteno redondas, número 2, 4 y 6, a baja velocidad, y fresas de carburo de tusteno troncocónicas 701, 702 a alta velocidad. Esas son las fresas que nosotros vamos a usar. Después vamos a ver fresas especiales que usamos para hacer la forma de conveniencia, ¿sí? Acá tienen la fresa redonda, la fresa troncocónica. Yo creo que no hace falta que yo les esta redonda, que es una fresa troncocónica, porque ustedes ya lo saben perfectamente bien, ¿sí? Acá tienen las fresas de BAT, son fresas un poco más específicas, más especiales, se trabaja a alta y a baja velocidad, por lo general tienen punta inactiva, la punta BAT es una punta inactiva que hace que no sea peligrosa, no perforemos. Las cilíndricas también se usan, las troncocónicas, pero fíjense que son fresas tienen punta, que son puntas inactivas, las fresas de BAT, que se llama así, con punta BAT, porque son inactivas. Estas se usan mucho para regularizar, por ejemplo, en premolares, en molares, para regularizar contornos. Nosotros dejamos las paredes muy, muy limpias, muy lisas, sin interferencias cuando hacemos este tipo de piezas dentarias, hacemos endodoncia en este tipo de piezas dentarias, no dejamos ningún, ¿cómo le puedo decir? Nada que nos entorpezca el buen trabajo. Fresas endoseta es otra fresa que nosotros usamos mucho para regularizar paredes, para sacar forma de conveniencia, para hacer forma de conveniencia, ¿sí? Es una fresa que tiene 9 milímetros, cuando le digo, ¿cómo es la fresa endoseta? Tiene 9 milímetros de parte activa, 7 filos helicoidales, 7 filos helicoidales para evitar la vibración adentro del conducto y tiene punta inactiva, tiene punta inactiva. Por eso se usa mucho para realizar paredes, para hacer una extensión suplementaria o forma de conveniencia. Por ejemplo, no sé si tengo imágenes de forma de conveniencia, creería que sí, si no se los voy a explicar después con esta imagen. Son desgastes que nosotros hacemos, ven que no toca el piso, y si lo tocara no lo va a lastimar, no lo va a lastimar. Si nosotros ponemos una fresa común acá, sí lo va a lastimar. Con una endoseta, si tenemos que regularizar paredes, no vamos a tener la tranquilidad que no vamos a perforación. Piedras de Martin, también son piedras, en la punta es como una bolita, esas son las que menos usamos, específicamente yo nunca la usé a la piedra de Martin, porque la endoseta llegó a nuestras vidas y no nos vamos a separar de ella por mucho tiempo. Técnica operatoria. Dientes anterosuperiores. Entonces, hablamos de los principios, del porqué de cada uno, hablamos de los instrumentos que usamos, instrumentos rotatorios, ¿sí? Ahora vamos a hacer cada pieza dentaria, vamos a hacer la apertura. Dientes anterosuperiores. Cara, ¿qué cara? ¿Cómo me gustaría verles las caras a ustedes y preguntarles? Cara palatina, ¿sí? O lingual en los inferiores, ¿sí? Por debajo del cingulum, acá, ¿sí? Una pieza dentaria, acá tienen un dibujito, dividen en tercios en el centro, ¿sí? Y en el centro va a caer debajo del cingulum. ¿Qué forma le vamos a dar? Nos acordamos de anatomía, nos acordamos de el endodonto, de esa cámara pulpar, que no es plana, no es chata, sino que es un elemento tridimensional, acuérdense, que tiene fondo, acuérdense cuando hacíamos los cortes a nivel cervical, cómo era esa forma, que era triangular, parecía como triangular, extendida con su vértice hacia palatino. Entonces,
triangular con ángulos redondeados para poder abarcar perfectamente bien todos esos cuernos pulpares si fuera una persona joven, y se va haciendo cada vez más oval a medida que esa persona es más adulta, porque esos cuernos van desapareciendo, ¿sí? Primero, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, ustedes van a ver en los diferentes textos, van a ver diferentes secuencias. Nosotros acá hacemos un diseño, el diseño de la cavidad con una fresa troncocónica, accedemos una vez que pasamos el límite amelodentinario con una redonda, donde vamos a perforar el de la cámara pulpar, vamos a trabajar de adentro hacia afuera, eliminando todo el techo y vamos a regularizar contornos con una troncocónica otra vez, ¿sí? Acá en la cara palatina, perfectamente bien aislado, ¿sí? Ya estamos accediendo a la cámara pulpar. Acá la vamos a ver como yo quiero que la vean y se imaginen. Esta es por acá tenemos que acceder en forma palatina, perpendicular, este es el eje del diente, yo voy a entrar perpendicular, ¿sí? Entrar perpendicular hasta que pase el límite amelodentinario, ¿sí? Voy a perforar la cámara pulpar y después voy a paralelizar. Acá lo único que estoy haciendo es perforando la cámara pulpar y después voy a paralelizar acá con una troncocónica, voy a paralelizar esta apertura que está acá. La apertura me tiene que quedar así, ¿sí? Y esto se regulariza con troncocónica, en los bordes, y esta es la apertura en una pieza dentaria de una persona joven, triangular con bordes redondeados. En el incisivo lateral también es triangular con bordes redondeados, pero el incisivo lateral, al tener un gran aplanamiento mesiodistal, es como una pieza dentaria que es más estilizada. Entonces la apertura es más estilizada, ¿sí? Es más estrecha en sentido mesiodistal y es más estilizada para arriba, ¿sí? ¿Está? Libre acceso a la región apical. Tenemos que con un explorador endodóntico, tenemos que ir viendo que no haya mayormente interferencias, libre acceso a la región apical, que no haya interferencias, con un explorador endodóntico que tenga buena punta, podemos ir poniendo un instrumento, apenitas. El tema acá es la apertura, y que tengamos un buen acceso. Pero esto lo puede ir controlando, que no se enganche el explorador endodóntico y que el instrumento entre lo más libremente posible. Errores en la apertura. Miren acá, esto es muy común que les pase. No tienen idea o no se acuerdan de la posición y la inclinación que tiene la pieza dentaria en la arcada, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Seguimos de largo. Tendríamos que haber frenado a esta altura y acá paralelizar esta pieza dentaria con respecto. Paralelizamos para sacar estos cuernitos que están acá, ¿sí? No, seguimos de largo porque no tenemos mucho teoría en la cabeza, ¿sí? Acá, visto la pieza dentaria de frente, miren acá cómo se va. Por lo general son en cervical las perforaciones en anteriores, cosa que de todos los males por ahí no es el peor porque acá podemos todavía reparar, se levanta un colgajito, o se puede reparar con algún biocerámico. Pero miren acá cómo le erra mal, digamos, como dicen los chicos, ¿sí? ¿Está? Y hacemos una buena perforación al eje erróneo, perforación excesiva. Acá se fue de largo y acá no tuvo en cuenta la posición, el eje mayor del diente. Entonces, habíamos dicho, en los inferiores, por ejemplo, es lo mismo. Primero es perpendicular con una troncocónica, vamos a acceder perpetuamente hasta que nosotros sentimos una diferencia de dureza de tejidos. Una vez que, por supuesto que es por cara lingual, siempre haciendo estas líneas, ¿sí? Y
accedemos así, hacemos nuestra forma de apertura, le damos la forma, también es triangular con ángulos redondeados, ¿sí? ¿Está? Y acá la tenemos, vamos paralelizando, una vez que accedemos, vamos paralelizando hasta que llegamos a la fresa redonda, ¿sí? Y trabajamos, perforamos la cámara pulpar y trabajamos de adentro hacia afuera para eliminar todos estos, toda esta porción de material, que acá, ¿qué va a pasar si no eliminamos todo esto? Por eso es la acción importante del explorador endodóntico, porque eso nos va a determinar si enganchamos, si tenemos algo que no sean áreas restrictivas y enganchadas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos eliminando para un lado y para el otro, ¿sí? Vamos eliminando todo esto y esto nos tiene que quedar con áreas, sin áreas restrictivas, o sea, porque en este lugar, ¿qué va a pasar? Acá se va a acumular sangre, restos pueden ser necróticos o materiales de obturación y esta pieza va a quedar oscura. Una vez que hicimos eso, podemos regularizar contornos, con la troncocónica otra vez. Y así nos tiene que quedar la apertura en un diente antero e inferior. ¿Qué pasa cuando tenemos grandes apiñamientos o bordes incisales extremadamente por atrición? Esto se da en personas bastante jóvenes. Nunca acceder por los costados, nunca acceder. Eso ya se los dije la otra vez. Nunca vamos a acceder por proximal. Pero ¿qué pasa acá cuando tenemos dientes muy apiñados y tenemos una gran atrición? Entramos por el borde incisal, ya no es un borde incisal, sino que es una faceta, es una cara, porque tiene tanta atrición que tenemos una cara. Y aparte, está muy desgastada esta pieza dentaria, por lo general son piezas dentarias de personas adultas, ¿sí? Y entonces la apertura va a abarcar este borde incisal, ¿sí? Y acá lo mismo, acá cuando hay mucho apiñamiento, acá nunca entren por proximal. Eliminen, si tienen que hacer esta pieza dentaria, se elimina todo esto, se pone un material provisorio y se accede por donde corresponde, ¿sí? La pieza dentaria, ¿sí? Se elimina todo lo que se tiene que eliminar y se accede por donde corresponde y cuidado con los dos conductos en los incisivos. ¿Sí? ¿Qué está mostrando esta radiografía, esta imagen? Nosotros no podemos trabajar así, con estas áreas restrictivas. Si hay que eliminar, hay que eliminar. Y después el protesista o el rehabilitador se encargará, pero los cornos no pueden entrar tomando curvas y contracurvas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Esto es cuando pretendieron acá entrar por un lugar que no corresponde, ¿sí? A veces, y hay técnicas, fíjense que esta es la cara lingual y no se puede entrar así y que dan toda vuelta, que dan curvas. Entonces se elimina esta porción que está acá para que esto entre lo más derecho posible. No entran los conos, no entran los instrumentos, no entran nada. El instrumento puede ser que entre porque está un poquito más forzado. ¿Qué pasa con esta pieza dentaria? Esta pieza dentaria tiene dos conductos y nosotros solamente descubrimos uno. Eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que saber anatomía y ver que esta pieza dentaria necesita otro tipo de apertura. Errores en la apertura. Por ejemplo, acá, no largo, fíjense, en la visión que nosotros no conocemos. Acá, esto es muy común en los incisivos inferiores, que nos vayamos de largo. Tengo una anécdota, creo que se las conté el otro día, de un alumno que me dijo, doctora, sangra mucho, me parece que estamos con una bio. Y cuando fui a mirar, realmente era todo sangre, gomadique, todo sangre, y el paciente y el alumno estaba trabajando en el hueso interdental. Así que no son cosas dibujadas
como los digo yo siempre, sino que suelen pasar, y suelen pasar porque ustedes no tienen la anatomía y la teoría muy bien consolidada en la cabeza, ¿sí? Bueno, diferentes formas de apertura insuficiente, deja todos estos cuernos acá, toda esta cámara pulpar, sin eliminar, entonces esta apertura no va a quedar con todos estos restos acá y no se va a poder, van a quedar restos y va a colorar la corona clínica. Otra apertura insuficiente, no se pueden entrar con los instrumentos así haciendo una curva, sino que esto tiene que estar lo más rectilíneo posible, tiene que ser como una extensión de la apertura hacia la corona clínica. Hacen un escalón, hacen aperturas de más, eliminan el material de más y hacen una apertura y por suerte pararon ahí porque si no esto salía al exterior. Apertura en premolares. La apertura en premolares es oval, en sentido vestíbulo-palatina, en molares superiores, y la de los premolares inferiores es un poco más redondeada. Pero no nos olvidemos que todas estas piezas dentarias, a partir del incisivo central, incisivo lateral, tienen mucho aplanamiento mesiodistal. Entonces, al tener mucho aplanamiento de mesiodistal, tenemos una figura que tiene un fondo, no es lo que vemos en la radiografía, sino que es mucho más acintado. Entonces es esta forma de apertura oval en sentido vestíbulo-palatino, para poder abarcar perfectamente bien todos los cuernos, todo el endodonto, que a veces es unirradicular, como es en este caso del premolar inferior, pero en el caso de los premolares superiores es muchas veces es birradicular o biconducto. Entonces, esta es la forma. Y acá tienen la fotito de el premolar, que tenemos que abarcar, entramos con la redonda perfectamente bien y trabajamos de adentro hacia afuera para poder eliminar todo este tejido dentario, que lo único que va a hacer, nos va a retener tanto material necrótico como sangre, como materiales de obturación, y eso va a hacer que la corona clínica seguramente vaya a decolorarse con el futuro. Acá tenemos el caso, el mismo que el anterior, acá está entrando a la cámara pulpar, ¿sí? Eliminando, y acá con la troncocónica vuelve a rectificar, vuelve a pasar a la troncocónica y rectifica paredes para que esto sea accesible y los manejemos nosotros los instrumentos. Errores en la apertura son los mismos, no nos damos cuenta de la inclinación que tienen estas piezas dentarias, hacemos aperturas insuficientes. Si ahora bien se está hablando de una endodoncia mínimamente invasiva, no quiere que nosotros eliminar un poquito más de nuestro tejido dentario, pongamos en peligro nuestra apertura y dejemos todo esto de regalo al paciente. Esto obviamente acá no se puede hacer una endodoncia correcta, no podemos ver, esto no es una apertura correcta, primero que debilita mucho acá arriba y no saca lo que realmente tiene que sacar. Por oclusal debilita un montón, pero no saca realmente lo que debe sacar. Nosotros tenemos que ver los contornos de las paredes limpias. Limpiamente bien. Apertura estrecha y persistencia de un cuerno pulpar. Deja los cuernos pulpar, acá dejo los dos, acá dejo uno. Hacen una endodoncia con una apertura insuficiente y dejan cuernos pulpares sin tratar. Hacen escalones, ¿sí? Se va, y por suerte no se sigue yendo porque si no, terminamos en una perforación, y depende a la altura que sea la perforación en la raíz, puede ser de pronóstico, de menor pronóstico, depende del tamaño de la perforación, de menor pronóstico, depende del tiempo que transcurrió desde la perforación hasta que fue tratada, todo eso depende del pronóstico que tenga esta pieza dentaria. Y una profundización excesiva también es un problema cuando vamos y tocamos el piso de la cámara pulpar, que no
no tiene, deja cuernos y profundiza demasiado, no sé qué es lo que quiere lograr acá. Sino lo que tiene que trabajar arriba para eliminar esos cuernos. ¿Sí? El escalón, hacen un escalón acá en el momento de la apertura. Por suerte paró ahí, porque si no seguía de largo. Profundización excesiva, toca la furca acá, toca el piso de la cámara pulpar, no lo tiene que tocar. Desdibuja totalmente la anatomía, pero no hace la apertura, directamente no la hace, no incluye todo estos tejidos que tienen que incluir acá. Y acá no tiene idea, este doctor no tiene idea de cómo es la pieza dentaria y cómo es la inclinación, y nos vamos para gingival. Apertura en molar inferior. Piensen en un cuadradito, en un cubo. Como primera medida, hacemos un cuadradito y le ponemos las caras, mesial, distal, vestibular y lingual. ¿Sí? Entonces, así yo les enseñaba cuando era jefe de trabajo. Piensen en un cuadradito. ¿Está? Es muy difícil enseñar esto, una cosa tan técnica, a través de una pantalla, pero se los vamos a enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Piensen eso primero. ¿Qué es lo que queremos encontrar? Vamos a encontrar en un molar inferior, vamos a encontrar los conductos mesiales, mesio vestibular y mesiolingual, y el distal. Esos son los conductos que yo tengo que encontrar. Puede haber en la parte mesial puede haber un conducto más, entre estos dos que yo les dije anteriores, entre el vestibular y el lingual. Puede haber un conducto más en palatino, sí puede haber, en distal, sí puede haber un conducto más. Vamos a lo clásico. Esta apertura se hace prácticamente en el centro de la cavidad, pero si ustedes se fijan, vamos a estar un poco más desplazada hacia mesio-vestibular. ¿Por qué? Porque el conducto mesio-vestibular de la cúspide mesio-vestibular. Entonces, el mayor desplazamiento, el mayor desgaste va a estar ahí hacia mesio-vestibular. ¿Sí? La forma es un trapecio. Fíjense que es una figura cuadrangular. Cualquier figura que tenga 4 grados es cuadrangular. En este caso es un trapecio, con la base mayor hacia distal y la base menor hacia mayor hacia mesial y la base menor hacia distal. Porque los conductos mesiales y el conducto distal. ¿Sí? Eso es un molar inferior. ¿Con qué empezamos? Empezamos con una troncocónica, haciendo la forma desde el centro de la pieza dentaria, nos desplazamos para mesial y para vestibular, desde el centro, vamos dándole esa forma con una troncocónica, ¿sí? Vamos a sentir que cambia la consistencia entre esmalte y dentina, ¿sí? Entonces ahí vamos a cambiar a una redonda, donde vamos a profundizando. Fíjense que ya tiene una formita de trapecio esto. Distal, que les dije, y la base mayor en mesial, ¿sí? Entramos en la cámara pulpar, ¿sí? Vamos levantando, no profundizando, sino que vamos levantando este techo. Miren acá los cuernos pulpares, que son los que tenemos que abarcar. Va a sangrar, en el caso de que sea una biopulpectomía, va a sangrar. Vamos regularizando, vamos limpiando. Lo que les recomiendo también es que vayamos limpiando, que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque a través de la sangre nadie puede ver. A veces hay bastante sangre, tenemos una inflamación bastante importante y hay bastante sangre. Entonces, tenemos que ir limpiando y tenemos que ir viendo. Cuando tenemos por ejemplo, una necrosis o una gangrena, no tenemos tanta sangre, pero sí tenemos mucho material. Fíjense de la forma de que estoy hablando. Ahí tenemos una especie de trapecio, con una base menor en distal, porque el conducto distal tiene forma riñonada, a veces hay una sola entrada y 2 conductos, y tenemos una base mayor hacia mesial, donde vamos a encontrar el conducto mesio-vestibular y el mesiolingual. Pero fíjense cómo tiene un desplazamiento
hacia mesiovestibular, porque aquí debajo de la cúspide mesiovestibular está el conducto. Estos bordes los vamos a regularizar con fresas troncocónicas. Y esto tiene que quedar así. Acá está regularizando con fresas troncocónicas, porque las paredes tienen que ser lo más divergentes posible. Nosotros no podemos alterar nuestro trabajo porque estamos chocando contra una pared. Y la visión, lo más directamente posible. Tenemos que tratar de ver, no de imaginar. Tenemos que ver la entrada de los conductos. Tenemos que ver, y esto queda así una vez que queda preparado. Pero fíjense, les vuelvo a decir, esto como si fuera un trapecio, un trapecio con su base menor hacia distal y su base mayor hacia mesial y desplazada hacia mesiovestibular, porque debajo de la cúspide mesiovestibular, no me voy a cansar de decírselo, y hoy rindieron una vez especial, chicos de quinto año y no lo sabían, hacia mesiovestibular, debajo de la cúspide mesiovestibular, encontramos el conducto mesiovestibular. En la misma dirección y hacia el lingual encontramos el conducto mesiolingual, y si encontráramos un tercer conducto en la raíz mesial, lo encontraríamos acá en el medio y se llama conducto mesiomedial, que estaría acá, en el medio. Apertura en molares superiores. Apertura en molares superiores, ¿sí? Tiene una forma bastante... En muchos libros ustedes van a ver que dice cuadrilátero, etcétera, etcétera, pero tiene una forma bastante sui generis porque depende mucho de la cámara pulpar que tiene, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a buscar en un molar superior? ¿Qué es lo que buscamos? Eso piensen antes de hacer una apertura. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué forma tiene esta pieza dentaria? ¿Qué forma tiene este endodonto? ¿Es una cosa plana? ¿Es una figura plana? ¿O es una figura tridimensional? ¿Sí? Es una figura tridimensional. ¿Está? Entonces, en los molares también piensen que tenemos techo, que tenemos piso, ¿sí? Entonces, pensemos lo que estamos buscando. ¿Qué buscamos? Por lo general, molar común, molar típico. Su raíz palatina, muy parecida a la raíz del incisivo central superior, son muy parecidas en su forma, en su forma, muy parecida, tanto exteriormente como internamente, y vamos a encontrar dos raíces vestibulares, la mesiovestibular y la distovestibular. Mesiovestibular y distovestibular, dos raíces. Entonces, nuestra apertura tiene que ser en base a lo que nosotros estamos buscando. ¿Encontrar un cuarto conducto? Sí, en el camino entre el mesiovestibular y el palatino. ¿Cómo se hace esta apertura? Igual que las otras, se hace un diseño en la cavidad. ¿Dónde va a estar el diseño? Desde la fosa central, otra vez, vamos a ver que va a haber un desgaste más pronunciado hacia mesiovestibular. ¿Por qué? Porque también debajo de la cúspide mesiovestibular está el conducto mesiovestibular. Entonces, desde el centro, ¿sí? A dirigir hacia vestibular, porque vamos a encontrar el mesiovestibular un poquito por atrás y para arriba, para atrás, para el fondo y para arriba, el disco, y hacia palatino, el palatino, ¿está? A veces no es necesario ni tocar el puente que tiene la apertura, se centra en esta primera parte del molar, digamos así, desde el centro para mesiovestibular y palatino. ¿Okay? Entonces, perforamos, ¿sí? Le vamos dando su forma, perforamos con troncocónica, después perforamos con una redonda y regularizamos con troncocónica esta vez para no dejar estos cuernos pulpares sin tratar y estas interferencias. Miren lo que les digo. Conducto, acuérdense de esta imagen, conducto mesiovestibular. Debajo de la cúspide mesiovestibular, para atrás y para arriba, ¿sí? Para atrás y para arriba, distovestibular.
me fue el mouse, disto vestibular. Acá yo tengo un lápiz. A ver. Qué bárbaro. Disto vestibular. Mesio vestibular, acá. Para atrás y para arriba, ¿sí? Para atrás está el otro, el disto vestibular. Hacia atrás tenemos el palatino. Y si encontráramos un cuarto conducto, está entre esto, está entre el mesio vestibular y el palatino, que es el cuarto conducto. O sea, acá tenemos el mesial, acá tenemos el distal, no sé hacer, acá tenemos el palatino y acá tenemos el cuarto conducto, que es este. ¿Está? Ahora hay que borrar esto, ¿eh? ¿Cómo es? Borrador. Excelente. ¿Está? Acuérdense de esta forma. Esta forma, ¿qué es decir? Que parecería oval. No, no es oval. Es también una especie de trapezoide. Pero fíjense cómo está desplazada hacia mesio vestibular. ¿Está? Errores en la apertura, otra vez son los mismos. No tenemos en cuenta la posición y la curvatura, no tenemos en cuenta la radiografía, entonces nos vamos a perforar la profundidad. La regla milimetrada no mide solamente, y me hubiera encantado traérselos, pero me olvidé, no mide solamente la... Ahora me quedé con este mouse. No mide solamente longitudes. Pueden medir también desde la distancia entre la cara oclusal, por ejemplo, y el techo, a cuántos milímetros. ¿Ustedes midieron alguna vez una fresa? ¿Cuánto mide una fresa? ¿Cuánto mide una fresa troncocónica? ¿Cuál es la distancia entre la cara oclusal y el techo? Mide con la regla milimetrada, ¿verdad? Entonces, eso les va a dar más seguridad a ustedes. No tienen idea, por ejemplo, en la posición de esa pieza dentaria, esta apertura es exactamente así, no así, derecha. Es como si hicieron la apertura pensando que la pieza era derecha, acá no le hacen la forma de conveniencia como corresponde, tienen interferencias, entonces el instrumento entra y choca, acá lo mismo, no precurvan, choca el instrumento. Los errores más comunes. Fase inicial de una técnica incorrecta, perforación en la furca. Esto es lo más fácil, no me sale la palabra, pero lo más frecuente de ver. Siguen de largo. Yo les estaba diciendo, nunca tomaron esta distancia entre el techo y la cara oclusal, entre el techo y el piso. Nunca tomaron esa distancia y siguen de largo y hacen esta perforación. Escalones laterales, para el otro, y en vez de ser una apertura divergente, le hicieron convergente hacia cruzal y tiene escalones para un lado y para el otro. Entonces acá, por suerte, paró, porque si no, este molar iba a parecer una regadera. Restos de techo cameral, difícil acceso al conducto palatino. No hicieron la apertura como corresponde, aperturas totalmente deficientes, acá quedan restos pulpares, restos necróticos, restos de material de obturación y estos restos decoloran la corona clínica. El escalón, piso totalmente destruido, borran totalmente la anatomía dentaria, porque dale fresa redonda acá, totalmente el piso, en vez de usar una endoseta para regularizar, usan una fresa redonda y borran totalmente el piso y acá le hicieron un escalón que por suerte paró, porque si no, seguíamos. Perfurca, ya les mostré, o perforaciones laterales. Yo les digo, la verdad, ahora vamos a unas radiografías de los molares, molares bien hechos y molares con errores, a lo mejor hay alguno. Antes de hacer una endodoncia, se hacen en la parte teórica, en todo lo que le estamos contando. Por ejemplo, si yo veo esta radiografía, me llega este paciente, yo empiezo a estudiar esta radiografía. No es que, sí, necesita endodoncia. No, yo la empiezo a estudiar. Yo veo una cámara pulpar, que si bien no es
muy amplia, pero es amplia. Pero dentro de esta cámara pulpar yo veo algo. ¿Qué hay? ¿Qué? Hay, hay nódulos cálcicos acá adentro. ¿Está? Esperen un ratito que me llaman por teléfono de acá de la facultad. Hola. No, ya abajo estoy dando teórico, ya paso por tu hospital. Chao, chao, chao. Bueno, miren esta radiografía y ustedes van a ver que acá hay nódulos cálcicos, que acá hay una curvatura, curvas y contracurvas. Esto no es un molar fácil para hacer. Entonces empecemos a estudiar las aperturas. Y esto es para terminar. El éxito de un tratamiento endodóntico comienza con una correcta apertura. Esto se los dije hace un ratito. Con esto terminamos apertura. Esta clase yo se las quise dar porque me para la otra quedaron cosas de tener el uso compartido. Quieren prender la cámara, la pueden prender. A lo mejor los conozco algunos, porque siempre le estoy hablando a la pared o a la cámara yo sola. Eso que la clase anterior quedó como media. Esto es un refuerzo para la clase anterior y para la clase que le dan los jefes de trabajos prácticos o la Mariel. Nadie nos quiere mirar, Mariel, ¿viste? Los alumnos nos están mirando y nosotros no nos cogemos. Bueno, ¿tienen preguntas? ¿Alguien me quiere preguntar? Una valiente prendió la cámara, pero yo no la veo. Antonella Camors. Muy bien, una valiente. Es bueno que los empiece a conocer, porque después tenemos que rendir y esas cosas y no nos conocemos. Bueno, otra valiente. Bueno, ¿tienen alguna pregunta para hacerme o ustedes tienen teórico ahora, creo, de algo o no? Doctora. Doctora. Una pregunta. Dale. Cuando decimos conducto medio medial, es en inferiores. Y cuando decimos medio medial. Medio medial. Y cuando decimos cuarto conducto, ¿es superiores solamente? No, en el medio medial es el inferior. Y el cuarto conducto lo podemos encontrar en el superior, lo podemos encontrar en el camino entre el disto y palatino. Entonces, conducto disto-palatino. En mesio-palatino. Está en ese camino. Sí. Gracias. Ese camino. Lo que les muestro es lo clásico. Si yo les pudiéramos mostrar las aperturas que quedan al final de una preparación endodóntica, y a lo mejor no tienen mucho, a veces sí, a veces no tienen mucho que ver con el dibujito del libro. El dibujito del libro está haciendo una apertura en un molar sano, no nos olvidemos, ¿está? Y nosotros hacemos endodoncia en piezas dentarias que tienen algún problemita, ¿sí? Entonces, eso también tienen que tener. Pero ustedes tienen que saber qué es fundamentalmente, qué es para poder entender apertura y dónde se hace la apertura, tienen que entender qué buscamos. ¿Qué hay ahí adentro que estoy buscando yo? ¿Qué conductos busco? ¿O cómo es la forma de esos conductos? No es una cosa derecha, no. Lisa, tampoco. Plana, tampoco. A ver, que es un elemento que es tridimensional, que tiene curvas y contracurvas, pero piensen sobre todo en los premolares y los molares. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Dónde está? Si yo agarro un disco y le corto toda la corona clínica, la pieza dentaria, obviamente que lo voy a encontrar. Obviamente. ¿Está? Pero nosotros tenemos que saber qué conductos tengo que ir a buscar. Entonces, sabiendo eso, voy a saber. ¿Está? ¿Qué más me quieren preguntar? ¿Nada más? ¿Nos vamos a almorzar? Doctora, ¿nos podría decir bien qué temas van a entrar en el parcial? En el parcial, los temas de endodoncia son apertura, anatomía general y de piezas dentarias anteriores. Va a entrar a apertura, porque eso lo di yo y lo dieron los jefes de trabajos prácticos, y va a entrar estandarización e instrumentos. Muchas gracias. ¿Ya?
Los otros temas de prótesis y de operatoria, seguramente que les voy a poner todo en el SIU, cuando los otros jefes me lo pasen, ¿está? ¿Sí? Dentro de unos días les voy diciendo por qué plataforma y cómo tienen que, cuando hable con las doctoras que manejan las plataformas, vamos a ver cómo rendimos el parcial y a qué hora, para que nadie pierda el... ustedes no pierden práctico porque no empezaron la clínica todavía, está bien, así que no importa el horario. Bueno, ¿algo más? ¿Algo más? ¿Nada? Bueno, está bueno que prendan la cámara porque yo por ahí los cruzo y no sé quiénes son, les aviso. Están haciendo la cola ahí para entrar y yo no sé quiénes son. Bueno, ¿listo? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos a almorzar? ¿Mariel se fue? No, Mariel está. Bueno, vayan saliendo, por favor. Estoy acá. Vayan saliendo, por favor. ¿Listo? Sí. Chau, chau, chicos. Chau. Hasta el... Chau, chau. Chau, 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 chau. Mariel, ¿viste que me llamó Noni? Sí, Doc, ya completamos. Y ahora voy a pasar, porque yo estoy en la sala de consejo. Todos los que pasaron por esta puerta me dijeron que querían hablar conmigo. Alina, no sé, Alina, Sofía, no sé todo lo que quieren hablar conmigo. Me están buscando, Doc. Dios mío. Según Cari, nos faltaría casi... Yo ayer le dije a Noni que faltaban 4, pero después Cari dijo que faltaban 7. Pero hoy la verdad que no volvió a hablar. Pero yo creo que ya está muy lejos. Me parece que ya hay. Y lo que yo digo de esta alumna, y la verdad que más que un incisivo, y que se lo hagamos nosotros, porque si no la apertura va a quedar como esta. De a poquito nomás tiene que ser y... No, esta chica no está capacitada. Permanente, tiene que... Esta chica no puede. A esta chica le falta mucho. ¿Ya? Hay gente muy interesada en... ¿Qué? En el curso, yo también tengo 2 ahí. Sí. Hay que ir hablando, Hay que ir hablando porque terminamos y por lo menos para empezar a hacer una entrevista, arreglar cosas, Ahí en el hospital, Doc, hay 2 que quieren hacer ya. Hay que ir tomando los datos, y claro, ir pasándole a Cari, diciéndoles que Karina es la que hace todo esto, y vamos a hacer una entrevista previa. Así como dijo Carlos. Hay 11 todavía, chicos. Chicos, chau, chau, nos vamos. Gil Saavedra, Joel, María Florencia Rodas, Maximiliano. No se quieren ir los muchachos. Ahí se están yendo. Bueno, ahora yo voy a pasar, Mariel, por el hospital y después de hablar con esta gente que me está llamando y te digo lo que pasó. Que debe haber gente para mañana.